Buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí con ustedes, transmitiendo para la Iglesia del Calvario con el pastor Osvaldo. Y esta semana la hemos dispuesto para poder repasar lo que Jesús hizo, ¿verdad?, durante esta última semana que Él estuvo aquí en esta tierra. Hoy ya es miércoles y bueno, ya el día domingo, ¿verdad?, nuestro pastor Osvaldo predicó acerca de cuando Jesús entra a Jerusalén. Ya el domingo en forma presencial Él dio esta enseñanza, esta predicación. El día lunes ya vimos también, ¿verdad?, lo que pasó el día lunes. Vimos también el día de ayer lo que pasó, lo que hizo Jesucristo el día martes. Y hoy llegamos al día miércoles. Hoy es miércoles 13 de abril y estamos teniendo esta serie de enseñanza, de conferencias respecto a esta Semana Santa. Les decía que es bueno poder repasar los eventos, los acontecimientos de esta última semana que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y toda esta semana, nuestro pastor, el pastor Osvaldo, pues Dios puso en su corazón el tener esta serie de enseñanzas. El día viernes vamos a tener ya nuestra reunión presencial, ¿verdad?, donde también vamos a repasar lo que se conoce como las 7 palabras. El día sábado vamos a tener un evento también, donde vamos a tener alabanza, vamos a tener testimonios, vamos a tener algunas visitas. Y el día domingo pues vamos a tener, ¿verdad?, a cerrar esta Semana Santa recordando lo que Jesucristo resucitó. Entonces es bueno que apartemos estos días para, vuelvo a decir, a repasar, porque sé que todos lo conocen, pero estamos repasando lo que pasó en esa última semana. Y los invito en esta hora a orar y después vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 26. Pero vamos a orar en esta hora. Cerremos nuestros ojos. Padre, en esta tarde venimos delante de ti y queremos poner este tiempo de enseñanza de tu palabra. Gracias porque hoy ya es el tercer día que hemos estado repasando, recordando, reflexionando sobre estos acontecimientos que se llevaron a cabo durante la última semana que Jesús estuvo aquí en la tierra. Gracias porque el día domingo pudimos recordar cuando Jesús entró en ese pollino a Jerusalén. El día lunes también pudimos recordar cuando Jesús dio la enseñanza acerca de la oración, acerca de la confianza, acerca de cómo cuando Jesús fue al templo y encontró ese desorden y cómo Él puso orden y nos enseñaba y nos dijo que el templo es llamado casa de oración. El día martes, pues el día de ayer también pudimos meditar en esos acontecimientos, y hoy miércoles queremos meditar también lo que dice en tu palabra, Señor, respecto al día miércoles. Así es que, Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Gracias porque tú nos enseñas, gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú tienes algo especial para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Abran su Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Y voy a retomar un poquito, vamos a darle lectura, pero vamos a retomar un poquito de lo que pasó el día lunes, en el sentido de cuando Jesús va al templo y saca a los vendedores, que ya lo expliqué el día lunes. Pero antes de eso vamos a ver este acontecimiento que sucedió el día miércoles en la vida de Jesucristo, en la última semana que Él estuvo aquí en la tierra. Mateo 26 dice: cuando hubo acabado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás
y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, y aquí es donde entra la enseñanza, hermanos, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Hasta ahí solamente vamos a leer, hermanos. Esto fue lo que aconteció en ese día miércoles, en esa última semana que Jesús estuvo aquí físicamente en la tierra. Hay dos acontecimientos o dos puntos importantes. El segundo, ¿verdad? Es el Evangelio narra que Jesús estaba en casa de Simón y que en un momento, me imagino que Jesús y los 12 discípulos estaban ahí con Simón, probablemente habían cenado. Dice el versículo 6, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer. Probablemente, comento, ¿verdad? Los discípulos, Simón el leproso, había invitado a Jesús y a sus discípulos para cenar o para convivir o para platicar. El caso es que Jesús se encontraba en la casa de Simón el leproso. Y mientras platicaban, mientras comían, no sé, probablemente, mientras conversaban, dice la palabra del Señor que entró una mujer. Y que esta mujer, cuando entró, dice que llevaba un frasco de perfume. En otro evangelio dice que era perfume de nardo puro. Dice que el evangelio de Mateo, dice que un alabastro de perfume de gran precio. No era cualquier perfume. Esta mujer, no sabemos a 100 y a ciertas, o no estamos 100% convencidos quién era, ¿verdad? Hay algunos diferentes opiniones y dicen que podía haber sido Marta o María o María Magdalena, no sé, no estamos, repito, seguros de quién fue. De hecho, el Evangelio no dice su nombre. Pero dice que esta mujer entró a la casa de Simón el leproso llevando este vaso, este frasco, ¿verdad? De aroma, de perfume de nardo puro. Y no era cualquier perfume porque era un perfume muy caro, hermano. En otro evangelio dice que era muy caro ese perfume. Pero la actitud que tuvo esa mujer hacia Jesús fue que, permítanme, ¿verdad? Vamos a suponer, y vamos a imaginarnos un poquito, ¿no? Este frasco, yo sé que es demasiado grande, ¿no? Pero imaginémonos que esa mujer entró llevando consigo un frasco, ¿verdad? Y ese frasco estaba lleno de ese perfume de nardo, y era un perfume
original, era un perfume puro. Sabemos que el día de hoy, vean, en nuestra actualidad, pues podemos conseguir perfumes clonados o perfumes que no son los originales, ¿no? Pero la Biblia dice que esta mujer llevaba un perfume puro, era un perfume original, así es que era un perfume caro, hermano. Y llegó esta mujer con Jesús y dice que esta mujer abrió ese frasco de perfume y dice que de una forma vino con Jesús y derramó ese perfume sobre la vida de Jesús. Esta mujer, yo no sé cuánto tiempo estuvo ahorrando. Yo no sé si esa mujer por cuánto tiempo estuvo ahorrando para comprar ese perfume. Yo no sé esa mujer si ese perfume lo tenía designado tal vez para el día de su boda, para usarlo en un evento especial, ¿verdad? Y yo no sé si esa mujer tenía ese perfume, ¿verdad? ¿Con qué propósito había comprado ese perfume? Y repito, ese perfume era caro, era original. Así es que no era cualquier perfume, no costaba un poquito, o sea, costaba bastante ese perfume. Pero esta mujer vino a la casa de Simón el leproso y esta mujer había decidido en su corazón, hermano, derramar ese perfume, en la vida de Jesús. Seguramente esta mujer reconocía a Jesús como el Mesías. Seguramente esta mujer reconocía a Jesús como el Cristo. Seguramente esta mujer reconocía a Jesús como el Salvador. Y por eso es que en un momento esta mujer no le importó o no vaciló, ¿verdad?, en derramar ese perfume en el cuerpo de Jesús. Dice la Biblia en ese Evangelio de Mateo capítulo 26, verso número 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Es decir, esta mujer estaba, porque más adelante lo vemos, Jesús dice que lo estaba ungiendo, que lo estaba preparando, esta mujer, hermano, se estaba anticipando. Y al rato te voy a explicar por qué decimos que esta mujer y Jesús mismo lo dijo, que esta mujer se estaba anticipando. La Biblia dice, el Evangelio dice que entonces esta mujer derramó ese perfume, ese frasco sobre la cabeza de Jesús y ese perfume, empezó, ¿verdad?, a caminar y a derramarse sobre el cuerpo de Jesús. Al ver esto, la Biblia dice que los discípulos se enojaron. Al ver esto, los discípulos tuvieron una actitud de enojo. Y tanto fue su enojo, hermano, que ellos empezaron a decir, y así lo dice el versículo 8, al ver esto, los discípulos se enojaron. Se enojaron los discípulos de que esta mujer ofreció de todo corazón ese perfume puro, ese perfume original, ese perfume caro, que lo haya ofrecido y se lo haya derramado en la cabeza y en el cuerpo de Jesús. Los discípulos se enojaron. Qué triste, ¿no? Qué tremendo. No alcanzo a entender a los discípulos su actitud. ¿Por qué se enojaron? Si los discípulos también reconocían a Jesús como su maestro, como el Mesías, como el Cristo, ¿por qué tuvieron esa actitud de enojo al saber que esta mujer estaba derramando ese aceite en Jesús? No entiendo. Pero dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Los discípulos se enojaron y dijeron que había sido un desperdicio.
porque esto se podía haberse vendido a un gran precio y habiendo dado a los pobres. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Dos cosas, hermanos. Bueno, hay muchas otras cosas, pero dos cosas. Cuando esta mujer dio ese perfume que era puro, que era original y que era costoso y se lo derramó a Jesús, cuando esta mujer hizo eso, en vez de que los discípulos pues la felicitaran, en vez de que los discípulos tuvieran una buena actitud, dice que se enojaron y se atrevieron a decir que había sido un desperdicio. Hermano, esta mujer le dio lo mejor a Jesús y la gente se atrevió a decir que fue los discípulos se atrevieron a decir que había sido un desperdicio. Hermano, aprendemos aquí, ¿qué podemos aprender? Que nosotros también, hermano, tú y yo, cuando demos algo a Jesús, cuando ofrezcamos algo a nuestro Salvador, cuando vengamos a Jesucristo y le ofrezcamos algo, vamos a ofrecerle algo de calidad, hermano. Cuando vengamos a Jesús, ofrezcámosle algo que sea de calidad. Si vas a hacer una oración, que sea de calidad. Si vas a ofrendar, que sea de calidad. Si vas a hacer a entonar alguna alabanza, que sea de calidad. Si vas a ir al templo, que sea un tiempo un tiempo de calidad con Dios. Aunque, abro un paréntesis, aunque la gente nos diga que es un desperdicio. Va a haber gente a nuestro alrededor que nos va a decir que ir a la iglesia es un desperdicio. Hay gente que nos va a saber que estamos haciendo una oración y la gente va a decir que es un desperdicio en tiempo hacer la oración. La gente cuando tú leas la palabra, estudies la palabra, te metas a la palabra, la gente va a decir que es un tiempo desperdiciado. Cuando tú vengas aquí al Calvario, a la iglesia, ¿verdad? La gente va a decir que es un tiempo de desperdicio. No, esa es la imagen, ese es el concepto que la gente tiene. Pero a esta mujer no le importó, hermano. Esta mujer, ella había propuesto en su corazón darle lo mejor a Jesús, darle calidad a Jesús. Así es que, hermano, yo te invito a que cada vez que tú ofrezcas algo a Jesús, que sea algo de calidad, que sea algo, hermano, no cualquier cosa. Por eso es que, hermano, si nos vamos al principio de la Biblia, en el libro de Génesis, por eso es que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín, porque Caín dio una ofrenda, dice la Biblia que Caín dio una ofrenda pues ahí de sus verduras y de sus frutos, cualquiera. Pero cuando Abel dio su ofrenda, dice que dio lo mejor, lo primogénito. Y así esta mujer trabajó duro, trabajó mucho tiempo, tuvo mucho esfuerzo para comprar ese perfume de calidad, ese perfume original, ese perfume de primera. Y no le importó. Ella puso en su corazón ofrecerlo a Jesús, derramarlo a Jesús. Y Jesús dijo que ese acto era porque esta mujer se estaba anticipando para la sepultura de Jesús. Ahora, rápidamente, hermano, ¿se acuerdan cuando Jesús murió?
lo enterraron. Y se acuerdan que hubo un grupo de mujeres el primer domingo de la semana que venían a Jesús y que traían sus perfumes para ungir a Jesús. Pero ellas ya no lo pudieron hacer, hermanos. Jesús mismo dijo que esta mujer se había anticipado al derramar ese perfume en Jesús. Estas mujeres estaban anticipando a ungir a Jesús para la sepultura. Qué importante, hermano. Qué importante. Hermano, la palabra del Señor dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Va a haber un tiempo, hermanos, en que va a haber personas que van a querer buscar a Jesús, pero ya va a ser demasiado tarde. Hoy es el tiempo de buscar a Jesús. Hoy es el momento de ofrecerle lo mejor que tengamos a Jesús. Es el momento, es el tiempo de poder hacerlo, hermano. De podernos anticipar. Porque va a llegar un día que ya va a ser demasiado tarde y ya no va a ser posible, hermanos. Entonces, esto fue uno de los eventos que sucedió ese día miércoles de esa última semana que Jesús estuvo aquí en esta tierra, hermano. El siguiente evento, el otro evento que sucedió ese día miércoles, hermanos, es que la Biblia dice que por falta de tiempo no podemos extendernos, hermanos. Ojalá que tú tengas más oportunidad en tu casa y de meterte más y escudriñar más. Solamente es un repaso breve, repito, por falta de tiempo. El segundo evento o acontecimiento que sucedió ese día miércoles, hermanos, dice, entonces Mateo 26:3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ese día miércoles, ese día de la semana miércoles, hermanos, fue cuando hubo esta reunión. Hubo esta reunión donde estaban, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y el sumo sacerdote. Tuvieron una junta, tuvieron una reunión, una junta extraordinaria, una junta tipo urgente. Se tuvieron que reunir, hermanos, de una manera, repito, urgente, de una manera extraordinaria. Tuvieron que reunirse y estaban ahí platicando y viendo de cómo hacer para poder aprender a Jesús y matarlo. Es lo que dice la Biblia. Entonces ellos dice que tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Entonces ellos se reunieron en ese día miércoles y tuvieron esa junta extraordinaria, esa junta urgente, cuatro grupos de personas, y tomaron la decisión de prender a Jesús y matarle. Pero más adelante, en ese Mateo 26, hermanos, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Es sorprendente, hermano, que uno de sus discípulos, ¿verdad?, haya puesto en su corazón el entregar a su maestro, a Jesús. Fíjense, el día miércoles habla de dos personajes. El primer personaje es la mujer que vimos, ¿verdad?, que entregó lo mejor, que entregó, ¿verdad?, algo de valor, algo de calidad a su maestro. Y el segundo personaje de este día, este último miércoles, es uno de los discípulos llamado Judas Iscariote. Y la actitud de Judas Iscariote es totalmente contraria a lo que hizo la mujer con Jesús.
Judas Iscariote, la mujer no era discípula de Jesús. Más sin en cambio, la mujer entregó todo, lo mejor, lo de valor, lo que le había costado trabajo, esfuerzo, sudor, eso lo entregó a Jesús. Y en cambio, Judas Iscariote, que había sido discípulo de Jesús, que comió con Jesús, convivió con Jesús, vio los milagros de Jesús, es increíble que este hombre, Judas Iscariote, siendo discípulo de Jesús, haya puesto en su corazón el ir con estos hombres, y Judas mismo les dijo: yo se los voy a entregar. Fíjense, qué controversia, ¿no? Qué controversia. Una mujer da todo, y en cambio uno de sus discípulos propone, hay en su corazón, ¿verdad?, el entregar a su maestro, el traicionar a su maestro, el vender a su maestro por unas piezas de plata. Dice, y ellos asignaron 30 piezas de plata. Por 30 piezas de plata, Judas entregó, traicionó, vendió a Jesús. Qué triste, ¿verdad? Ahora, quiero rápidamente que vayamos un poquito a lo que se celebra el día de mañana, día jueves, cuando Jesús está en la última cena. En la última cena, ¿se acuerdan que Jesús está ahí con sus discípulos? Y el Evangelio de Juan, capítulo 13, narra que Jesús, ¿verdad?, llegó un momento en estaba cenando con sus discípulos y era día jueves y estaban celebrando la Pascua y era el evento que se conoce como la última cena. Pero Jesús, en un momento, él dice: ¿saben qué? Uno de ustedes me va a entregar. Y yo me imagino a Jesús mirando a cada uno de sus discípulos, sabiendo que ahí estaba Judas Iscariote. Y Jesús dijo: pues alguien de ustedes me va a entregar, alguien de ustedes me va a traicionar, uno de los que come conmigo me va a traicionar. Jesús sabía perfectamente que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, lo iba a vender, lo iba a llevar, a ofrecerlo, ¿verdad?, a los sumos sacerdotes para que ellos lo apreciaran y también lo llevaran a la crucifixión. Y aquí es donde vemos ese evento. A mí me llama mucho la atención que un detalle. No es que los sacerdotes, fariseos, escribas y sumo sacerdote buscaron a Judas. No. Fue Judas Iscariote el que buscó a los fariseos, a los escribas y al sumo sacerdote, y él mismo, Judas, fue el que ofreció, ¿verdad?, entregar a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? No, de veras, hermanos, no alcanzo a entender esto. Vuelvo a comentar y a repasar. En este día miércoles son dos personajes totalmente opuestos, dos personajes totalmente contrarios, dos personajes que nos enseñan, ¿verdad?, qué es lo que había en su corazón. El personaje de la mujer había en su corazón gratitud, había el deseo de entregarle todo, de entregar calidad, valor, originalidad. Y en cambio Judas, ¿verdad?, siendo discípulo de Jesús, habiendo visto todos los milagros que hizo Jesús, habiendo oído todas las parábolas, las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos, Judas tuvo en su corazón él mismo ir a buscar a los sacerdotes. Él mismo tuvo en su corazón el ir a buscar a los fariseos y sacerdotes y todo eso para ir y entregar
y hacer el contrato para entregar a su maestro. Jesús Jesús sabía que alguno de sus discípulos lo iba a entregar, y por eso es que en esa última cena Jesús dice, pues el que come conmigo el pan y moja el pan en el jugo, ese es el que me va a entregar. Y los demás discípulos no lo entendieron, pero la Biblia dice que en ese momento Judas se levantó, salió de la reunión y en ese momento fue, ¿verdad?, ya a buscar al sumo sacerdote, a los fariseos y todo eso, para acordar en qué momento entregar a Jesús. Me imagino que ya Jesús les había dicho, ¿verdad?, a sus discípulos que después de la cena, me imagino que ya Jesús les había dicho que después de la cena iban a ir al huerto de Getsemaní. Por eso es que Judas lleva a todo ese soldados al huerto de Getsemaní. Bueno, sí, porque seguramente Jesús ya les había dicho que después de la cena iban a ir al huerto de Getsemaní. Pero con eso termino, hermanos. Qué contradictorio. Una mujer que no fue discípulo de Jesús tuvo en su corazón darle lo mejor, ese perfume original, ese perfume caro, ese perfume de calidad. Y aunque los discípulos llegaron a decir que fue un desperdicio, esa mujer no le importó, hermanos. Que a ti no te importe, hermano, que te digan que ir a la iglesia es un desperdicio. Que a ti no te importe, hermano, que cuando tú lees la Biblia y oras te digan que es tiempo desperdiciado. No te importe eso, hermano, porque tú y yo sabemos que es lo mejor, que Jesús merece lo mejor, que Jesús merece, ¿verdad?, que nosotros le demos calidad y que evitemos lo que hizo el discípulo Judas Iscariote, ¿verdad? Repito, me llama mucho la atención que en vez de que los sacerdotes y los fariseos buscaran al discípulo, el discípulo tuvo que ir a buscar a los sacerdotes y a los fariseos para hacer el trato de vender a Jesús. Si es que, hermanos, pues vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta reflexión. También, vuelvo a decir, son reflexiones breves, no tan profundas por el tiempo, hermano, pero pues bueno, nos sirven para repasar y aprender algo, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias porque tú nos permites seguir estudiando, seguir reflexionando acerca de esta última semana que Jesús estuvo aquí en esta tierra, Señor. Gracias porque hoy es miércoles y ya repasamos lo que fue el día domingo, ya repasamos lo que fue el día lunes, repasamos lo que fue el día martes y hoy estamos repasando lo del día miércoles, Señor. Y qué contradictorio, Señor, lo del día miércoles. Dos personajes, un hombre, una mujer y un hombre. Una mujer que nunca fue discípulo de Jesús y un hombre que fue discípulo, Judas Iscariote, de Jesús. Una mujer que puso en su corazón dar lo mejor a su maestro y un hombre que fue discípulo de Jesús, que tuvo en su corazón el entregar, el vender, el traicionar a Jesús. Qué paradoja, qué contradictorio esos dos personajes, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser como aquella mujer que dio lo mejor, que dio la calidad, que dio, ¿verdad?, su esfuerzo, que dio, ¿verdad?, todo lo que tenía, ella lo dio. Ayúdanos a nosotros también a ser así, Señor. Dar mi mejor alabanza, dar mi mejor oración, dar mi mejor tiempo en el estudio de tu palabra, dar mi mejor tiempo en ir a tu iglesia y alabarte, dar mi mejor canto, dar mi mejor ofrenda, dar mi mejor tiempo para estar contigo, Señor. Te damos gracias, Señor. Síguenos enseñando y síguenos preparando para el día que vamos a aprender lo del día jueves y el día viernes acerca de las 7 palabras y el día sábado, Señor. Ponemos en tus manos este evento y el próximo domingo acerca de la resurrección. Síguenos hablando, síguenos enseñando y que sea de gran bendición para todos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.